Buenos días, maestrantes. Continuando con el curso de ampliación de conocimiento en la investigación cuantitativa, veremos hoy marco metodológico. El marco metodológico es la parte de la investigación donde se exponen los métodos teóricos y prácticos utilizados para analizar el problema planteado o tema tratado. La investigación cuantitativa, también llamada empírico-analítico, racionalista o positivista, es aquel que se basa en los aspectos numéricos para investigar, analizar y comprobar información y datos. En el marco metodológico de la investigación cuantitativa se orienta específicamente al estudio de variables susceptibles de medición y de análisis estadístico, es decir, se sitúa en el enfoque de características cuantitativas. Marco metodológico. Según Arias, en el año 2006, explica el marco metodológico como el conjunto de pasos, técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver el problema. Es decir, es el cómo se realizará el estudio para responder al el problema planteado. Allí vamos a observar un esquema del marco metodológico. Tenemos el objetivo. Esto se refiere al objetivo general. Pues por supuesto, el marco metodológico se compone del diseño de la investigación, el tipo de investigación, población y muestra, técnicas e instrumentos, técnicas de análisis de datos, validez y confiabilidad. El método se ha conceptualizado desde diferentes autores como una manera o el camino que se sigue para lograr un fin. En la investigación, el método implica la elaboración de un plan y la selección de las técnicas más idóneas para su desarrollo. El marco metodológico y sus características. El marco metodológico presenta particularidades. En este caso, presenta tres. Primero, guía procedimental, lógica y sistemática. ¿Qué quiere decir esto? Que es estable pero flexible ante los cambios imprevistos. El término implica una idea clara de los objetivos que se pretende conseguir. La segunda particularidad vendría siendo que es una secuencia ordenada de pasos generales o de acciones coordinadas. Y por último, de sus particularidades, en el marco metodológico se debe llevar el control y evaluación permanente de las acciones y resultados. Es decir, tanto parciales como totales, con el fin de no alejarse de los objetivos propuestos, de mantenerse dentro de ciertos límites de tolerancia. Principales normas del marco metodológico. Existen ciertas normas que hay que seguir en el marco metodológico. Primero, no creer sino lo que es evidente. Utilizar para la construcción de la ciencia tanto solo lo que se presenta en forma clara y distinta y sin ofrecer motivo de duda. Una segunda norma, una segunda regla vendría siendo dividir las dificultades a examinar en tantas partes como sea necesario. Y por tercera regla o por tercera norma en el marco metodológico es pensar ordenadamente partiendo de lo sencillo y fácil a lo más compuesto y complejo. Clasificación de los métodos según sus facultades. En la investigación tenemos dos tipos de métodos, que es el método inductivo y el método deductivo. Vamos a hablar del método inductivo.
Alude a aquellos procedimientos que van de lo simple a lo compuesto, es decir, de las partes al todo. Se caracteriza porque incluye una síntesis. El método inductivo podemos decir que consiste en la recopilación de varios datos y la observación de suficientes hechos referidos a un problema en particular. Analizarlos para descubrir sus analogías y diferencias, compararlos y tomar nota de sus características comunes para formular la regla que explica el comportamiento de esa clase de datos. En el método inductivo es fundamental indicar lo siguiente: se generalizan las características a todos los hechos observados en la población estadística. También el número de observaciones debe ser suficiente para dar la confiabilidad a la generalización. Y tercero, el método corresponde de lo particular a lo general, de los hechos individuales o generales. El método deductivo es la descomposición del todo en sus partes. Van de lo general a lo particular y se caracteriza porque contiene un análisis. Parten de generalizaciones ya establecidas de reglas, leyes o principios destinados a resolver un problema particular o efectuar demostraciones con ejemplo. Características de la metodología cuantitativa. La metodología cuantitativa es aquella que le permite examinar los datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. Para que exista la metodología cuantitativa, se requiere que entre los elementos de investigación exista una relación cuya naturaleza sea lineal. Características de la metodología cuantitativa. Vamos a aclarar una singularidad de la metodología cuantitativa. Lo primordial es que haya claridad entre los elementos del problema de investigación que conforma el problema, que sea posible definirlo o limitarlo y saber exactamente dónde se inicia el problema, en cuál dirección va y qué tipo de incidencia existe entre sus elementos. Es valioso conocer algunas acotaciones de la metodología cuantitativa. Los elementos constituidos por un problema en la metodología cuantitativa es que la metodología cuantitativa es de investigación lineal. Se denomina variables, relación entre variables y unidad de observación. Para la autora Edelmira La Rosa, en 1965, dice que para que exista metodología cuantitativa debe haber claridad entre los elementos de investigación, desde donde se inicia hasta donde termina. El abordaje de los datos es estático, se le asigna significado numérico. El abordaje de los datos cuantitativos es estadístico, hace demostraciones con los aspectos separados de su todo, a los que se le asigna significado numérico y hace referencia a la objetividad, al objeto estudio y a la teoría. Es importante definir la objetividad, el objeto de estudio y la teoría en la metodología cuantitativa.
La objetividad es la única forma de alcanzar el conocimiento, por lo que se utiliza la medición exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza del mismo. Cuando hablamos del objeto estudio en la metodología cuantitativa, es el elemento singular empírico, o sea, lo práctico y lo experimental. Sostiene que al existir relación de independencia entre el sujeto y el objeto, el investigador tiene una perspectiva desde afuera. Cuando hablamos de la teoría en la metodología cuantitativa, es el elemento fundamental de la investigación social. Le aporta su origen, su marco y su fin. En la metodología cuantitativa es importante y significativo señalar lo siguiente. La metodología cuantitativa tiene una comprensión explicativa y predictiva de la realidad, bajo una concepción objetiva, unitaria, estática y reduccionista. La metodología cuantitativa tiene una concepción lineal de la investigación a través de una estrategia deductiva. También la metodología cuantitativa es un método hipotético deductivo. ¿Qué significa eso? Hipotético, estamos hablando de hipótesis. Deductivo es deducir los elementos de esa hipótesis y reduciendo las consecuencias de esa hipótesis.